Cálculo de medidas de tendencia central para datos agrupados. Después de agrupar los datos en distribuciones de frecuencias, es necesario tener una idea de la localización de los datos en la muestra. Para esto empleamos las medidas de posición. Medidas de posición. Dentro de estas medidas podemos mencionar primero la media aritmética o promedio, segundo la mediana, tercero la moda y cuarto los cuartiles. El promedio representa el centro de gravedad para una distribución. Para datos agrupados se calcula con la siguiente fórmula, siendo x sub i la marca de clase y f sub i la frecuencia absoluta de la clase correspondiente a x sub i. Mediana se define como el valor que divide una distribución de datos ordenados en dos mitades, es decir, se encuentra en el centro de la distribución. Para su cálculo en datos agrupados se establece el siguiente procedimiento. Primero se calcula n medios. Segundo, en la columna de la frecuencia absoluta acumulada f o n mayúscula se busca el valor igual o más próximo a n medios para establecer el intervalo de clase o la clase donde se encuentra la mediana, k. Tercero, se determina el límite real inferior donde se encuentra la mediana, L sub k. Cuarto, se establece el valor de la frecuencia absoluta de la clase de la mediana, f sub k. Quinto, se determina la amplitud de la clase de la mediana, a sub k. Sexto, se fija f sub k menos 1 que corresponde a la frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior a la clase de la mediana. Aquí observamos la fórmula. Moda. Este es el valor más frecuente en una serie de datos. Para datos agrupados se calcula de la siguiente forma. Primero, se establece la marca de clase del intervalo de clase que contiene la mayor frecuencia absoluta. Segundo, se determina la amplitud de la clase donde se encuentra el dato más frecuente a sub k. Tercero, se determina el límite real inferior donde se encuentra el dato más frecuente, L sub k. Cuarto, se fija f sub k menos 1, que corresponde a la frecuencia absoluta de la clase anterior donde se encuentra el dato más frecuente. Quinto, se establece f sub k más 1, que corresponde a la frecuencia absoluta de la clase posterior donde se encuentra el dato más frecuente. Aquí vemos la fórmula. Cuartiles son medidas utilizadas para determinar los intervalos dentro de los cuales quedan proporcionalmente repartidos los términos de la distribución. El cuartil 1, q sub 1, para calcularlo se procede de la siguiente forma. Primero se calcula n sub 4. Segundo, se determina la clase que lo contiene y es aquella cuya frecuencia absoluta acumulada es la primera mayor o igual que. Tercero, se determina el límite real inferior donde se encuentra el primer cuartil, L sub k. Cuarto, se establece el valor de la frecuencia absoluta de la clase del primer cuartil, f sub k. Quinto, se determina la amplitud de la clase del primer cuartil, a sub k. Sexto, se fija f sub k menos 1, que corresponde a la frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior a la clase del primer cuartil. Aquí observamos la fórmula. El cuartil 2, q sub 2, este cuartil es igual al valor de la mediana. El cuartil 3, para calcularlo, se procede de la siguiente forma. Primero se calcula 3 por n sobre 4. Segundo, se determina la clase que lo contiene y es aquella cuya frecuencia absoluta acumulada es la primera mayor o igual que. Tercero, se determina el límite real inferior donde se encuentra el tercer cuartil. Cuarto, se establece el valor de la frecuencia absoluta de la clase del tercer cuartil, f sub k. Quinto, se determina la amplitud de la clase del tercer cuartil, a sub k. Y sexto, se fija fk-1, que corresponde a la frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior a la clase del tercer cuartil. Aquí vemos la fórmula. Gracias. Ahora vamos a calcular las medidas de tendencia central para los datos del ejercicio 9.1. Como medidas de tendencia central vamos a calcular el promedio, la mediana, la moda y los cuartiles. Aquí vemos los datos del ejercicio anterior, que fue el cálculo de las tablas de frecuencias para datos agrupados. El glosario de términos que va desde A hasta los cuartiles. Registramos el valor de la amplitud, en este caso que es igual a 9. Enseguida calculamos el promedio y nos vamos a la columna fx, que es el producto de la frecuencia por la marca de clase. Buscamos para el primer intervalo el valor de la frecuencia absoluta,
en este caso es igual a 4 por la marca de clase, que es igual a 61, dándonos 244. Copiamos la fórmula en el resto de los intervalos. Le pedimos al Excel que totalice la columna F por X y nos da 2469. Este valor lo dividimos por 30 y nos da 82.5, que corresponde a mi promedio. Registramos el valor de N, que es 30. Calculamos el valor de N cuartos, que es igual a 7,5. Después el valor de N medios, o sea 30 dividido por 2. Y calculamos 3 por N sobre 4. Entonces ubicamos a N. Lo divido por 4. Pero el numerador lo multiplicamos por 3. Y el resultado es 22,5. Vamos, tenemos nuestros datos. Vamos con N medios, que es 15. Señalamos el valor con un color. Enseguida nos vamos a la columna correspondiente a la tabla de frecuencias absolutas acumuladas. Busco un valor superior a 15, en este caso es 25, para ubicar la clase de la mediana, que va de 83,5 a 92,5. Me ubico en la casilla de cálculo de la mediana, señalo mi N medios, que es igual a 15, menos 14, que es el dato anterior a la frecuencia absoluta acumulada de mi mediana, dividido por la frecuencia absoluta, en este caso 11, por la amplitud, más el límite inferior del intervalo de la clase de la mediana, que es 83,5, para tener un dato de 84,3. Ahora procedemos a calcular la moda. Me voy a la marca de clase. Veo en mi marca de clase que los valores van desde 61 a 88 a 106. Estoy dudando, pero me ayudo con el dato de la mayor frecuencia, en este caso es 11, estableciendo que mi clase para la moda está entre 83,5 y 92,5. Para una marca de clase de 88, por ahí va a estar el dato de mi moda. Entonces registro, en este caso, mi frecuencia anterior, que era 7, anterior a 11, sobre 7 más la frecuencia siguiente a 11, en este caso es 4. Entonces tengo 7 sobre 7 más 4 por la amplitud. Siempre trabajamos con amplitud, más el límite inferior de la clase de mi moda, que es 83,5, me da 89,2. Ahora voy a calcular el primer cuartil.
Para eso utilizo el valor de n cuartos, que es igual a 7,5. Hacemos la misma operación, los distinguimos con un color, me voy a la frecuencia absoluta acumulada y busco un dato superior a 7,5. En este caso el dato que me da es 14, donde establece como límites o el intervalo el valor que va entre 74,5 y 83,5 como el valor de intervalo de clase o clase de la mediana. Voy a calcular, señalo mi valor, que es igual a 7,5. Me voy a mi columna de tabla, a la frecuencia acumulada absoluta, 7,5 menos 7, dividido sobre la frecuencia absoluta de la clase del cuartil por la amplitud, más el valor del límite inferior del primer cuartil, que es 74,5, dándome un valor de 75,1. Ahora voy a calcular el segundo cuartil, pero ese segundo cuartil es igual al valor de la mediana. El tercer cuartil lo calculamos a partir del dato de 3n sobre 4, que es igual a 22,5. Lo sombreamos para distinguirlo. Me voy a la columna correspondiente a la tabla de frecuencias acumuladas absolutas, me da 25, señalo la clase o el intervalo de mi tercer cuartil, que va entre 83,5 y 92,5. Empiezo a registrar el dato, tomo como dato inicial mi 22,5, perdón, menos, me voy a la columna de frecuencia absoluta acumulada, menos 14 dividido sobre la frecuencia, el valor de la frecuencia en mi intervalo, que es igual a 11, por la amplitud, más el límite inferior del intervalo, y me da un valor de 95. Observemos los datos. Vemos que la moda es mayor que la mediana y la mediana mayor que el promedio. Determinen el tipo de gráfica que se puede presentar. Gracias y hasta una próxima oportunidad.